tenemos con nosotros a Chelo Isar Hernández. Ella es profesora en la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia. Le damos una cordial bienvenida, le decimos también que se sienta en casa. Ella se llama, en verdad, en su nombre de bautismo, se lo voy a decir aunque le moleste, María Consolación. Pero cuando escucha ese nombre, ella dice, por favor, Chelo. Así que un aplauso fuerte para Chelo. Pues en la mañana de hoy, Chelo nos subrayará que la fe vivida con coherencia se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso, capaz de transformar ambientes enteros como la familia, el trabajo o en las amistades. Pues puesto al punto la técnica, para que se escuche bien, con el corazón abierto, escuchamos, Chelo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación tan simpática y cariñosa, y sobre todo quería dar la enhorabuena pues por la organización de estas jornadas, ¿no? Me parece una audacia el hacerlas realmente, y me parece que no puede ser más sugerente el título que nos han propuesto, ¿no? Entre todos vosotros se respira ya este ambiente de unidad, de comunidad, de evangelización, que yo realmente, viniendo de otro contexto muy distinto, pues estoy más que gratamente sorprendida, ¿no? Yo creo que el éxito está garantizado justamente por el ambiente que se respira aquí, ¿no? Ayer Monseñor Segura nos dio las claves, pienso yo, las claves fundamentales de por dónde ir en este anuncio apasionado de la evangelización. Yo creo que lo mío va a ser, por supuesto no de su nivel, ni mucho menos, ni lo pretendo, pero bueno, quiero centrarme, voy a ponerles un pequeño esquema que quizá nos pueda ayudar un poquito, ¿no?, a ver lo que quiero hacer. Siempre empiezo con una pequeña introducción de por qué este título. Luego me he fijado en una catequesis preciosa del Papa Francisco en febrero del año anterior, estar o ir, qué diferencia entre el estar y el ir y cómo tienen que ir siempre unidos, qué me parece a mí que es importante en el estar y qué me parece que es importante en el ir, que ayer también Monseñor Segura pues de alguna manera se fijó en lo mismo, ¿no? Luego quiero fijarme en dos tentaciones que yo creo que a todos los que estamos en evangelización a veces nos pueden aturdir si no caemos en ella, pero sí que nos confunden de alguna manera, ¿no? Y finalmente me quiero fijar en un punto que siempre me encanta de Benedicto XVI, cuando hablaba de las minorías creativas. Ayer don Joseba también apuntaba a esto, ¿no? Esa iglesia de minorías, no para desalentarnos, sino justamente como un reto y como una oportunidad de crecer en identidad, ¿no? Y finalmente termino con la Virgen, porque soy cruzada de Santa María y siempre termino con la Virgen porque me parece que realmente ella pues nos da la clave de la evangelización, ¿no? El pequeñito vídeo que hemos visto ahora realmente es conmovedor. Mi introducción justamente iba en este sentido. ¿Por qué? Porque tengo ahí esa frase de San Pedro al comienzo de su predicación en Jerusalén, esa frase de Hechos en la que él asegura que no hay salvación bajo el cielo en otro nombre que no sea el de Jesucristo, ¿no? Es verdad que todos estamos convencidos de eso, pero yo en mi ambiente cada vez me encuentro más, sobre todo con jóvenes que dicen, bueno, cada uno que viva como quiera, ¿por qué le voy yo a proponer a Jesucristo? Cada uno y su conciencia. Pues cada uno y su conciencia, no, tenemos una grandísima responsabilidad, ¿no? Y lo hemos visto justamente en el vídeo. Es verdad que todas las religiones antiguas, absolutamente todas, porque eso está inherente en el corazón del hombre, buscamos siempre a Dios y nos hacemos nuestro Dios de alguna manera a imagen y semejanza del hombre. Hay una diferencia fundamental con el cristianismo. Hay una diferencia fundamental, y lo hemos visto aquí, es que Dios se nos hace un niño pequeño, ¿no? También Benedicto lo decía, ¿no? Dice, tenemos un Dios tan grande, que se nos hace tan pequeño. Bueno, pues esa novedad que la Virgen experimenta de esa manera tan preciosa en ese encuentro con su prima Isabel, yo creo que tenemos que estar absolutamente convencidos de qué es lo que tenemos que llevar al mundo, ¿no? Voy a intentar leer un poco porque si no creo que...
Hoy es San Juan Crisóstomo, y San Juan Crisóstomo, este padre excepcional de la Iglesia de los primeros siglos, dice una frase tremenda: cristiano, tendrás que dar cuenta del mundo entero. Y lo predicaba con toda rotundidad. Ayer terminábamos nuestra oración preciosa con el Santísimo, con el Evangelio de la Samaritana, ¿no? Yo me había puesto aquí también: la samaritana, tras su encuentro con Cristo, ya no vive para otra cosa que para darlo a conocer. Consigue que todos los del pueblo crean en él. Pero si eran samaritanos, si no se hablaban con los judíos, si ella era una pecadora, todo podían ser excusas para haberse callado. Y sin embargo, ¿con qué convicción comunicaría la mujer el encuentro con el Mesías para ser capaz de arrastrar hasta el Maestro a todos sus paisanos? Pues efectivamente, del encuentro nació la pasión por evangelizar, ¿cómo no? Y es que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, nos decía el Papa Francisco en su primera encíclica, en Evangelii Gaudium. No es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena, y con él es muy fácil encontrarle sentido a todo. Por eso evangelizamos, terminaba él. Pues efectivamente, en medio de esta sociedad de contrastes en que nos encontramos, una sociedad de bienestar económico y de tanta pobreza humana y espiritual, una sociedad de las redes y de tantísimo aislamiento e individualismo, una sociedad donde el hombre parece tan autosuficiente y sin embargo vive en la angustia permanente del sinsentido, una sociedad en que valoramos mucho los vínculos y sin embargo no nos fiamos del otro y tenemos miedo a comprometernos para siempre. Una sociedad de tantos contrastes que sin embargo, aunque nos parezca un desierto, seguimos descubriendo que el hombre tiene sed infinita de Dios. Es verdad que el futuro no puede adelantarse, pero sí prepararse. He querido poner aquí al padre Morales, que nació en Canarias, su familia es de Canarias, es de La Palma, es mi fundador, el venerable padre Tomás Morales, y él decía muchas veces esta frase, ¿no? El futuro no puede adelantarse, pero sí prepararse, y al menos en parte depende de mí. Depende de cada uno de nosotros construir un mundo mejor que el presente, que vivimos y que tanto criticamos. San Agustín, este impresionante padre también, ¿no? Decía: nosotros somos los tiempos. Si nosotros somos buenos, los tiempos serán buenos, y si no, pues tal, ¿no? Ayer lo decía también Monseñor, ¿no? Lo preocupante no es que haya una práctica escasa religiosa en nuestro país, sino que el catolicismo, tal y como lo vivimos muchas veces los españoles, ha perdido su mordiente evangélica y está reducido en muchos casos a un conjunto de prácticas que no comprometen toda la vida. Vittorio Messori, este escritor italiano, decía ya hace tiempo: nuestro verdadero problema no es ser minoritarios, sino llegar a haber sido irrelevantes, porque la sal en las comidas es minoritaria, pero da sabor. La levadura en la masa es minoritaria, pero la hace fermentar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo realmente ser fermento en esa masa y ser sal en la tierra que realmente haga fermentar? El Papa León, en el jubileo de jóvenes hace bien poquito, el 2 y el 3 de agosto en Tor Vergata, les decía esta frase, ¿no? Aspiren siempre a cosas grandes, a la santidad, allí donde están. No se conformen con menos. Seguro que lo recuerdan, terminó así la homilía de ese domingo 3 de agosto. Y el pasado fin de semana, el pasado domingo, cuando canonizaba a Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis, volvía a insistir, y no solo para los jóvenes, nos decía: estos dos jóvenes, Pier Giorgio y Carlo, son una invitación para todos nosotros a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto, a hacer de ella una obra maestra. El Papa nos ha dado la clave de la misión: no malgastar la vida, aspirar a la santidad. Y es verdad, no tenemos que escudarnos en que hoy es más difícil, es distinto, ¿no? Aprendamos de los santos. He puesto ahí algunas fotos que algunos seguro que son difíciles de reconocer. Por ejemplo, he puesto a San Pedro Claver, que está ahí con los negritos de Cartagena de Indias, de este jesuita español que se pasó allí creo que 30 años, ¿no? Evangelizando en Cartagena de Indias a los esclavos que venían en barcos portugueses. Ha sido hace muy poquito su memoria, ¿no?
Está también Santa Teresa de Calcuta, que esa la conocemos todos. Está Santa Teresa, está San Francisco de Asís. Y nos podíamos preguntar, ¿qué hubiera sido de esta población negra sin Pedro Claver? ¿Qué hubiera sido sin los moribundos, sin Teresa de Calcuta recogiendo moribundos de las calles? O qué hubiera sido de la Iglesia sin esa renovación en la pobreza en la Edad Media de Francisco de Asís, ¿no? Podríamos incorporar a muchísimos otros santos, ¿no? Es decir, nunca ellos imaginaron que podían hacer eso, evidentemente, pero se pusieron a trabajar y Dios hizo de ellos pues una filigrana de la gracia, ¿no? Estar o ir. Vamos a pasar al segundo punto. El 15 de febrero, les decía, de 2023 dio el Papa Francisco una catequesis preciosa, solamente comentando un versículo del Evangelio cuando Jesús les dice a los apóstoles: os elijo para que estéis conmigo y vayáis a evangelizar. Comenzaba hablando de un aspecto en apariencia contradictorio, en la llamada de Jesús a los suyos. ¿En qué quedamos? ¿Les llama para que estén con Él o para que vayan a evangelizar? Estar o ir o estar. Y dice el Papa, no, es que para Jesús no hay ir sin estar y no hay estar sin ir. Esto es una llamada de atención muy importante ya, ¿no? Porque estar sin ir, nos decía él, o ir sin estar, en realidad son dos modos de mutilar el Evangelio. Una acción sin vida interior es siempre estéril y una vida interior sin acción absolutamente incoherente. Aquí ya tenemos la clave de la misión, estar e ir. Una misión, seguía diciendo el Papa, que no se aprende en una academia. Si no recibimos la luz del Señor, es que vamos a estar apagados. Si no lo frecuentamos, nos llevaremos a nosotros mismos en vez de a Él. Todo será en vano. Igualmente, no hay estar sin ir. Seguir a Cristo no es un hecho intimista, porque sin misión, la relación con Él tampoco crece y en el fondo nuestra fe acaba apagándose. ¿En qué consiste estar? Yo me he fijado en dos aspectos y nos pueden ayudar, ¿no? Por supuesto, primero la oración, que es el encuentro con el Señor, es lo primero. Decía también el Papa, sin momentos detenidos de adoración, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se nos apaga. Hablaba de los evangelizadores con espíritu. Como el activismo lo invade todo, no es fácil hurtar a la acción horas para la contemplación serena del verbo silencioso. Cuesta tanto retirarse a la oración cuando se vive tan derramado al exterior. Sin embargo, hablamos en vano si nuestras vidas realmente no han sido transfiguradas en la presencia del Señor. Todos tenemos experiencia sobrada de esto, ¿no? Solo quien está lleno de Dios habla de Dios. Sin embargo, yo creo que la oración no solo es importante por este aspecto, porque nos llena de Dios. Es en ella donde también, y donde casi seguramente de forma única, nos damos cuenta de la urgencia de dar de beber a tantos que tenemos al lado, que llevan unas vidas tan vacías. Es también de donde sacamos fuerzas para la misión, pero sobre todo, yo creo que en la oración nos damos cuenta de nuestra pobreza. Y esto es fundamental para evangelizar. Ayer nos lo decía también Monseñor, insistiendo en la humildad, ¿no? En la oración nos hacemos humildes. ¿Por qué? Porque realmente es cuando nos vemos que no somos protagonistas de nada, que podemos llevar años de vida de oración y llegamos a la oración y no se nos ocurre nada. Y una ejaculatoria, un tal, wow. Realmente te das cuenta de que o el Señor te da esa oración o no hay nada que hacer, ¿no? Yo me acuerdo siempre de una anécdota de Santa Teresa de Calcuta, que seguro que conocen, un sacerdote que estaba recién ordenado y fue a verla a pedirle que rezara por él y por su fidelidad, ¿no? Y entonces la Madre Teresa le dice, claro, nosotras especialmente rezamos por los sacerdotes, ¿cómo no? Claro que le incluyo en mis oraciones. ¿Y usted cuánta oración hace al día? Y entonces le dice el sacerdote, bueno, yo rezo la liturgia de las horas todos los días y celebro la Santa Misa. Dice, ya. Dice, bueno, también rezo el rosario. Dice, ya. Y dice, bueno, es que con la vida que llevamos, o sea, demasiado vago, ¿no le parece, madre? Y entonces la madre le dijo que de ninguna manera el amor se puede reducir a lo mínimo, que con eso no va a bastar para ser fiel en su vocación, ¿no? Y entonces le cuenta cómo las hermanas viven su vida de oración con largas horas de oración al día, a pesar de tener tantísimas actividades asistenciales que hacer en cada ciudad donde están, ¿no? Y le decía, es que sin Dios, Padre, sin Dios, somos demasiado pobres para ayudar a los pobres.
Bueno, se lo decía a un sacerdote recién ordenado, pero yo me lo aplico cada día a mí. Es que sin Dios soy muy pobre para llevar a mis alumnos a Dios, ¿no? Cada uno de nosotros. O sea, Juan Pablo II decía también, cristiano que no ora es un cristiano siempre en riesgo. En riesgo. Claro que tenemos que rezar el rosario, solo faltaba, pero tener ratos de oración, como tuvimos ayer por la tarde, o sea, eso esponja el alma y realmente es lo que te da fuerzas, te da luz para ver por dónde tienes que ir y te da pasión para evangelizar y sobre todo nos hace humildes, porque ahí te das cuenta de que no puedes nada. Otro detalle, hablar de Dios, claro que sí, es importante, pero tenemos que tener la audacia de enseñar a los más jóvenes a hablar con Él. Vuelvo a Ratzinger. Ratzinger en este caso, en el año 2000, recuerdo que dio una conferencia en un congreso de catequistas, era el año jubilar, y en el jubileo de los catequistas hizo una intervención extraordinaria, ¿no? Y él insistía en que a veces nos falla la catequesis porque queremos dar mucha doctrina y nos olvidamos de poner al niño delante del Señor. Dice, cuidado, hay que enseñar a los niños a hablar con Dios. Pues eso, nuestros jóvenes tienen que estar a los pies del Señor, ¿no? ¿Para qué? Pues para que luego vayan a sus amigos y hablen de lo que hemos visto y oído, de lo que han palpado en nuestras manos, del verbo de la vida. El Papa León lo ha recordado también en el jubileo. Les habló a los chicos de la importancia de la oración, ¿no? Estén unidos a Jesús Eucaristía, adoren a Cristo en el sacramento. Y esto no lo limitó a sus palabras. Si vieron o estuvieron presentes en el jubileo, luego hubo largos, creo que casi 40 minutos de oración en solitario. ¿Por qué? Porque realmente es ahí donde está Dios. Ayer también nos lo decían, ¿no? Es que si yo creo en la presencia de Jesús en la Eucaristía, tengo que dejar que sea Él el protagonista en la vida de estos chavales, ¿no? Maestro incomparable a mi modo de ver, por la experiencia que yo tengo en este arte de la oración y de enseñar a hacer oración, es Ignacio de Loyola con sus ejercicios espirituales. Esto siempre insisto en ello porque es una clave que me parece fundamental. Tan actuales hoy como en el siglo XVI. Dicen que este librito tan pequeño ha hecho más santos que letras contiene. El itinerario de las meditaciones nos va llevando con muchísima suavidad hasta comprender nuestra responsabilidad de bautizados y a experimentar la alegría de un Dios tan cercano que nos presta su corazón amante para descansar en Él. Es un Dios que nos afecta, dice San Ignacio, nos afecta, nos toca emocionalmente también, ¿no? En Él se han formado desde entonces hombres y mujeres que han cambiado la sociedad del momento y la historia de la Iglesia tantas veces. San Ignacio, cuando iba por Europa, dando ejercicios uno a uno, pues el que salía de ejercicios, o sea, se convertía. No es que fuera a hacerse religioso, es que si era un abogado absolutamente excepcional, que se preocupaba por los pobres, que hacía una labor social tremenda. El que era médico exactamente igual, o sea, se tomaba con tal responsabilidad su profesión que transformaba aquello cercano que tenía y todo se iba contagiando. Europa se renovó realmente contra la Reforma, se renovó de verdad en su iglesia por San Ignacio de Loyola y por Santa Teresa de Jesús, oración y apostolado, ¿no? Y un segundo punto, que me parece que también es muy importante, ¿no? A veces nos parece que en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, nos parece que con la oración y la formación doctrinal nos es suficiente. Yo creo que no. Sobre todo me dirijo a los jóvenes. Yo creo que no. ¿Por qué? El Papa nos hablaba de hacer de nuestras vidas una obra maestra. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, yo creo que no formamos solamente, es fundamental, oración, evidentemente, charlas de formación cada vez más porque cada vez sabemos menos. Es necesario todo eso, pero todo eso se queda un poco en vano, por decirlo de alguna manera, si la persona no tiene un sujeto absolutamente fuerte. ¿A qué me refiero? A tener una formación de voluntad férrea. ¿Cuántos chicos conocemos que en un momento emocional de oración dicen a por todas? O sea, voy a dejar esto que sé que me hace daño, esta relación tóxica que sé que no sé qué, voy a empezar un horario disciplinado para hacer oración, voy a tal, y luego todo queda en agua de borrajas. ¿Por qué? ¿Porque tiene la culpa él? No. Mi fundador siempre decía que la culpa no es de los jóvenes, la culpa es de los educadores, que no hemos sabido formarlos. O sea, si un chico no tiene una fuerza de voluntad,
férrea, de verdad férrea, nunca va a ser libre para hacer lo que quiere. Lo que en el fondo quiere, que es entregarse a Jesucristo y ser generoso y darse a los demás y hacer con su vida un proyecto fascinante. Si no tiene una fuerza de voluntad, no va a hacerlo, porque hoy tiene esa emoción y mañana se la ha pasado y dice, qué pereza, lo dejo para mañana, qué tal, ¿no? Bueno, en palabras de Carlo Acutis, este joven recién canonizado, decía, todos nacemos originales, pero cuidado, morimos como fotocopias. Es decir, Dios nos ha creado uno a uno con estas cualidades, estos talentos, y luego todo parece que nos uniformamos. Solo si educamos de verdad su voluntad vamos a formar personas libres que sean capaces de decirle sí a Jesucristo, ¿no? Con radicalidad. ¿Es difícil formar la voluntad? No, no es tan difícil. Lo que pasa que es verdad que requiere renuncias continuas, ¿vale? Ahora bien, hay una ayuda impresionante. ¿Cuál? El ideal. El ideal. Lo que el joven necesita es un gran ideal. ¿Merece la pena sacrificarse por esto? Claro que lo hago. Anda, que me hace sacrificios por esperar colas interminables en un partido de fútbol o por hacer una dieta tremenda para bajar kilos y ponerte en la playa con un bikini no sé qué. O sea, claro que hacen sacrificios. A los jóvenes, si se les pide poco, no dan nada. No dan nada. Si se les pide mucho, es un reto que merece la pena y que están dispuestos a sacrificarlo todo, ¿no? Con exigencia amorosa, con un educador que también nos decían ayer, un educador que esté cerca y que sepa exigir con cariño. Solo quien nos quiere nos exige, solo. Podemos recordar nuestra historia, nuestra familia, cuando nos han exigido es porque al otro le preocupamos mucho. Y claro, a nosotros nos preocupa cada joven que tenemos o cada persona a la que acompañamos, más mayor, menos. Es decir, no nos preocupa tanto que salga bien esta actividad, nos preocupa a cada persona. Y para esto yo creo que hay una actividad, un recurso que es importante, es el hacerlo. Es decir, que los protagonistas de la actividad sean ellos, no yo. Que podría salir mejor si cada uno de nosotros somos responsables y ya sabemos cómo tirar y por dónde solventar esta situación, sí, pero si no lo hacen ellos nunca va a ser una tarea suya. Y cuidado, y no van a fallar, y fallar es muy importante. Luego volveré a insistir en esto, pero es la única manera de formar a la gente, que crezcan haciendo, ¿no? Es verdad que estoy hablando de un resultado que no va a ser inmediato, que no es apretar un botón y ¡pum! O sea, tengo jóvenes formados, adultos formados, catequistas, pasado mañana, no. Pero la misión no es un proyecto empresarial, nos decía también el Papa Francisco. No es un espectáculo para contar cuánta gente acudió, es mucho más profundo y escapa siempre a nuestra medida. No podemos saber los planes de Dios, ¿no? Mi tarea pues es lo que tengo que hacer y ya está, ¿no? Y en este sentido, ayer también me gustó mucho que decía Monseñor el tema de la alegría. A ver, si cuidamos los valores humanos que cada uno de nuestros jóvenes o de nuestros adultos que tenemos en la parroquia tiene, es decir, potenciar esas cualidades humanas que todos tenemos, potenciar el orden, la responsabilidad, la audacia para atrevernos a hablar en público, la alegría es un misionero invisible. En un trabajo, tal y como hoy está la gente, solo con que uno vaya tan contento el lunes como el viernes, ya llama la atención. Y te preguntan, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué no te quejas de esto y del otro y de tal? O sea, la alegría, que no es el gozo así momentáneo, no es la euforia, no es contar un chiste y sacar un chascarrillo, no. Es la alegría profunda que realmente nos da la estabilidad en Jesucristo. Pues un chico es puntual en su trabajo, hace lo que se le encomienda, un chico o un adulto, hace lo que se le encomienda, lo mejor que sabe, sin chapuzas, por querer acabar antes de nuestros alumnos, así, sin chapuzas, si es capaz de pagar el móvil en su hora de estudio o en su hora de trabajo, caray, yo creo que tiene muchísimos puntos ganados en su camino de santidad. Bueno, pasamos a estar con él, pero para ir a la misión. Es muy significativo que Jesús envíe a los apóstoles antes de haber completado su preparación. Los acaba de coger. Es decir, muy poco después de haberles llamado. ¿Por qué? Porque la misión forma parte de la formación cristiana. Estamos en una parroquia, estamos en una comunidad, en un movimiento, fenomenal. Y es ahí donde tenemos que cuidar todo eso que acabo de decir, ¿vale? Pero no estamos en esa comunidad, en esa parroquia, en ese movimiento, para quedarnos cómodamente ahí, con los que piensan como yo,
aquí no tengo problemas, aquí no discuto de si esto es correcto o no es correcto, de si tengo que vivir la moral así o de la otra manera, no. Yo creo que será muy difícil hacer una evangelización si no salimos de nuestros entornos favorables, si no asumimos con responsabilidad lo que nos decía San Juan Crisóstomo hace medio rato, si no soy responsable de la cantidad de almas que me rodean. Tenemos que ser conscientes de que depende de nosotros, de los laicos, sobre todo de los laicos, la salvación de todos los que tenemos al lado, que nunca van a abrir un evangelio, muchos de ellos, y yo tengo que ser el evangelio abierto para ellos, ¿no? Os voy a contar una anécdota de una alumna, una chica que se forma con nosotros en el movimiento, que empezó primero de enfermería este año en la Universidad de Valencia, Universidad Pública. Tiene una asignatura que es sociología, que es más importante que la anatomía para un enfermero, donde dan ideología de género y todo lo demás, ¿no? Y entonces en una clase la profesora pues atacó a la Virgen María, o sea, se rió, se mofó de la Virgen María. Y esta chica no se quedó sentada, se levantó y le dijo, perdona, tú nos estás exigiendo respeto a todas las ideas que nos estás poniendo y a todo el perfil de personas que estás trayendo aquí, y tú vas a ofender a la Virgen María, que yo soy católica, que a mí me estás ofendiendo. Haz el favor de una chica de 18 años. Claro, la profesora se quedó, dice, bueno, no quería ofender, pero es que realmente la Iglesia, La chica, con su poquita formación, se defendió como pudo y lo hizo bastante bien. Claro, dice, yo tenía mucho miedo, porque sabía que era la única y sabía que mi nota iba a depender de mi enfrentamiento con la profesora, que es muy... Bueno, en fin. Y bueno, pero con toda valentía se levantó y dice, yo tengo que decirlo, tengo que dar una respuesta coherente a la fe que digo que vivo, ¿no? Y al final de la clase, para sorpresa suya, se acercaron varios compañeros a darle las gracias, a decirle, enhorabuena, porque yo no tenía la valentía de levantarme, estaba pensando lo mismo que tú. Otro, enhorabuena, yo no tenía la fuerza para levantarme, pero te doy las gracias porque has sido tremendamente coherente y se ha hecho un grupo de amigos extraordinario. Y van ampliando el grupo de amigos, ¿no? Lo digo que esta defensa valiente de lo que queremos, al final es lo que realmente la gente busca coherencia, y que una chica se levante en público, parece la profesora, usted no se meta con la Virgen María porque yo la defiendo, pues ya está, ¿no? Genial. Ahí he puesto la escultura de Tácito solamente porque ayer también nos hacían alusión a los primeros cristianos, que es la clave para nuestra expansión evangelizadora, creo yo también, ¿no? Y Tácito, en el libro suyo de los Anales, en la historia, ¿no? Decía, la ingente multitud que sorprende a Tácito, decían, cuando nos narra en los Anales el incendio de Roma, bajo Nerón, y habían pasado pues escasos 30 años, ¿no? Impresionante. Pero claro, ahí estaban en el foro, estaban en las regiones, estaban en los barcos llevando mercancías y recogiéndolo en los puertos y transmitiendo el Evangelio con una coherencia y una fuerza impresionante. Pues es verdad, basta presentar a Cristo con toda su exigencia y su radicalidad para que el Evangelio resulte fascinante y realmente pues nos dejemos transformar por la gracia de Dios. Y aquí es verdad que si a los chicos, digo a los chicos porque la gente más mayor, más adulta, creo que esto lo tenemos muy claro, pero nuestros jóvenes necesitan que les enseñamos de verdad, que les demos radicalidad en el seguimiento, ¿no? Si lo que ofrecemos es un poco de piedad rancia, alguna experiencia de oración breve, un pequeñito voluntariado, hombre, para empezar bien, pero no nos podemos quedar con eso, no podemos conformarnos con eso porque nos están pidiendo muchísimo más. Y solo suscitaremos respuestas de verdad atractivas al seguimiento de Jesucristo si les ofrecemos algo por lo que merezca la pena dejar la vida, ¿no? Si sois lo que debéis ser, si vivís el cristianismo sin componendas, decía San Juan Pablo II, podréis incendiar el mundo. Otro ejemplito muy corto. Una chica que llega a Valencia para hacer un máster en Ingeniería de Caminos en la Politécnica, muy duro, un máster de 2 años y los mejores expedientes. 2 años allí trabajando, la verdad que es una chica pues con mucha fuerza de voluntad, con mucha capacidad intelectual y sacó unas notas brillantes. Y entonces sus compañeros, unos 30 compañeros del grupo, le dijeron que por qué no decía ella las palabras finales de agradecimiento y tal. Dice, vale,
Entonces, hablando con ella unos días antes, ella es muy tímida, le cuesta hablar en público, es una católica convencida, es un apóstol realmente, ¿no? Pero ese apostolado de uno a uno, pero así, y además yo no podía decir, aunque quería decir un mensaje trascendente en el máster, las palabras finales, no podía decirlo porque el discurso iba a ser censurado, tenía que pasar por el director del máster, el decano de no sé qué y tal, es decir, no podía decir una cosa muy abiertamente católica, pero era todo lo que quería decir, ¿no? Entonces, bueno, pues habló del agradecimiento, los profesores tan fantásticos, y al final solamente puso una frase. Allí todo el mundo es muy competitivo, quiere sacar ese máster para ir a este trabajo súper bueno, ir al otro mejor, no sé qué, vienen de fuera a estudiar, ¿no? Entonces, es muy gente muy competitiva, que todo lo basa pues en el tener puestos económicos fuertes y tal. Y al final únicamente terminó con la frase de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Sin decir el origen de la frase, pero la dejó así y cerró en broche de oro su discurso cortito así. Y dice, bueno, con que haya hecho bien a uno yo me conformo, con que haya hecho bien está así. Luego había un picoteo y nadie le decía nada, pues qué palabras tan bonitas y tal, pero justamente de esa frase nadie le decía nada. Y al final, ya casi cuando se estaban yendo todos, pues se le acerca un profesor, uno de los mejores profesores del máster, y le dice, Elena, quería darte las gracias porque a mí esa última frase, no sé de quién es, pero me ha tocado mucho el corazón y quiero cambiar el perfil de mi vida, le dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Bueno, pues un testimonio valiente a cada uno, pues en lo que nos toca, ¿no? Lo que nos ocupa. No vivimos tiempos fáciles, es cierto, pero otros pasados no fueron mejores, decía también el Papa Francisco. No es más difícil hoy, es distinto, simplemente distinto. Aprendamos de los santos. Vale, bueno, vamos a pasar al alma a alma, que ayer también nos insistían en esto. Alma a alma, persona a persona, decía el Papa Francisco. Es la hora del alma a alma. No es la hora del apostolado masivo, casi nunca. Habrá excepciones, pero casi nunca. La táctica de los primeros cristianos, lenta quizá, pero la más eficaz. El apostolado propio de todo bautizado, para el que no se necesitan estudios de teología ni de nada. Se necesita tener el corazón ardiendo y ya está, ¿no? Lo puede hacer el más humilde campesino al más prestigioso profesor de universidad. Vale. No buscamos resultados inmediatos. Incluso los superocupadísimos, yo creo que se pueden disculpar de reuniones, pero no de este apostolado, ¿no? El Papa nos lo decía con claridad, abordar un alma es operación compleja. Se requiere tacto, simpatía, comprensión, por supuesto nunca juicio, infinita paciencia. Por encima de todo, un total olvido de uno mismo, desaparecer. Hay que escuchar mucho, saber suscitar confidencias, aprender a quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada del otro, decía él con palabras bellísimas, ¿no? Quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada de este que tengo enfrente, ¿no? Se realiza desde el máximo respeto como Jesús, compañero de los discípulos de Emaús. Y decía también el Papa, es que una persona que no está enamorada no convence a nadie, pero démosle la vuelta. Una persona que está enamorada convence mucho, ¿vale? Alma a alma lo primero. Y segundo, la amistad. La amistad nos proporciona el medio para llevar a los demás el amor de Dios, porque es verdad, la Iglesia crece por atracción, también lo decía Benedicto, ¿no? Es el amor el que va ganando la confianza, tejiendo esa amistad íntima, ¿no? Es imposible crear algo que dure si no salta la chispa del amor. Trabar amistad con personas alejadas de la fe, es una valentía, pero es una necesidad urgente para vivir con coherencia la vocación bautismal, ¿no? Y decía el Papa, estamos llamados a ser personas cántaros para dar de beber a muchos. El arte del acompañamiento. En París, estudiando en la Sorbona, había muchísimos estudiantes en el siglo XVI. Entre ellos se encontraba el Benjamín de una familia navarra que aspiraba a una canonjía o a una cátedra de filosofía en la Sorbona para adquirir fama, para adquirir dinero, como tantos otros de su época. Nadie hubiera pensado que podía llegar a ser el apóstol de las Indias. Nadie salvo Ignacio, ese cojo que llegó allí tan mayor ya, con tanta diferencia de años, y que se empeñó en ganarse a Javier, ¿no? Muy difícil, dice que fue lo más duro que tuvo que hacer en su vida, ¿no?
dice, no era una empresa fácil. Y en palabras de Peman, en esa preciosa obra del Divino Impaciente, decía decía Ignacio, en Javier fundo mi ilusión y mi empeño. Si yo gano a Javier, Javier nos ganará un mundo. Pues es verdad. Uno se atreve a todo cuando el amor de Dios nace y arde dentro. Y digo yo, ¿cuántos héroes duermen en el corazón de muchos jóvenes que tenemos cerca? ¿Cuántos héroes duermen porque a lo mejor yo no he sido capaz de descubrirles o de ponerles la oportunidad de serlo, de ser héroes, ¿no? Una amistad que busca comprender, que quiere al otro por sí mismo, que va despertando la fe en los corazones dormidos, que sienta una amistad que haga sentir al otro que es amado de Dios. En las florecillas de San Francisco de Asís hay una anécdota muy bonita. Cuentan que bajaba Francisco de las estribaciones a las aldeas, ¿no?, con el hermano León, y se encontraron con Paolo, un hombrecito, un regordete muy simpático, que bajaba de la aldea, bajaba a la aldea también, ¿no?, de una aldea a otra, porque dice que necesitaba herrar los bueyes y también un golpecito de vino, decía así muy graciosamente, golpecito de vino. Y entonces le pregunta a Francisco, Francisco, ¿yo también puedo ser santo? Y le contesta Francisco, pues claro, Paolo, a ti también te quiere Dios, basta con creer en ese amor para que se te cambie el corazón. Pues si conseguimos que nuestros amigos crean de verdad en el amor que Dios les tiene, pues efectivamente se les cambiará el corazón. En lo cotidiano. ¿Por qué? El Papa León lo decía hace 3 días. No basta con asistir a actos religiosos si estos no transforman nuestro corazón. Jesús no quiere un culto separado de la vida. Nuestra fe es auténtica cuando es un criterio en las decisiones que tomamos. Y a veces esto significa tomar decisiones complicadas e impopulares. Perseverar en el bien allí donde parecen prevalecer las lógicas del mal. Otro ejemplo muy corto. Una alumna también de este máster, en estos 2 años de contacto, pues uno de los chicos que estaba en el máster le dice que, allí claro, la vivienda está tremendamente mal en todas partes, creo, que allí tienen que compartir, esta chica en concreto está viviendo con otros 3 estudiantes, compartiendo la vivienda, ¿no? Y en esa misma casa pues estaba este estudiante del máster que empezó a fijarse en ella y a decirle que le gustaría conocerla mejor, si no le importaba empezar una relación de noviazgo. Y ella, pues la verdad que nunca había sentido nada por este chico, pero dice, bueno, claro, perfecto, no tengo ningún problema. El único problema es que tienes que buscarte otro alojamiento, porque no vamos a vivir en la misma casa si vamos a empezar a salir de novios. Claro, el chico se quedó pegado. Es un chico que no practica, por supuesto, estaba súper alejado de la fe, no entendía para nada. Dice, ¿pero cómo me dices eso? Dice, además, tú sabes cómo está la vivienda en Valencia, es una locura, el disparate de lo que pagas y no voy a encontrar, es dificilísimo encontrar. Dice, bueno, pues entonces lo dejamos, no te preocupes, ya, vamos, más adelante puede surgir la ocasión. Claro, ya el chico estaba empeñado en conocer a la muchacha bien, dice, pues a lo mejor esta chica que se pone difícil es interesante, ¿no? Bueno, pues efectivamente encontró al final otra casa de unos compañeros que además dice que eran súper sucios, guapísimos, dice, bueno, una cosa infame, apenas podía estar en la casa porque todo estaba muy sucio, no conseguía que hubiera un orden y un horario y poder estudiar, ¿no? Pero, claro, esta muchacha tenía muy claro lo que quería y le puso las cosas muy claras, dice, oye, no vamos a estar en la misma casa con todo tipo de tentaciones, tú te vas a tu piso y salimos y nos vamos conociendo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, y segundo objetivo que le propuso, era el cumpleaños de ella y el chico le dice que te quiero hacer un regalo. Ay, no necesito nada, de verdad es una chica súper austera, no necesito nada. Y estuvo así como 2 meses insistiéndole el chaval que llegaba al cumpleaños y quería hacerle un regalo. Y ya ella le dice, mira, te voy a decir una cosa, pero no para que lo hagas porque a mí me gustaría, sino para que tú te lo pienses y tal, ¿vale? Lo que a mí me gustaría realmente es que te confesaras. Pues, en fin, el chico le dijo que hacía que no iba a la iglesia 15 años, que no tenía ni idea y que no estaba dispuesto a eso. Vale, no pasa nada. Pero, claro, el chico se quedó con la musiquilla, ¿no? Y siguió pensando, y al cabo de 2 semanas se acercó a su parroquia y habló con el sacerdote y le dijo que, bueno, por lo que pasaba y que efectivamente que esta chica era más que interesante y que le había dicho que le vendría bien confesarse, entonces que quería, que la ayudara porque ya no tenía ni idea, ¿no? Y al final el sacerdote dice que le comentó, dice, oye, tienes que dar muchísimas gracias a esta muchacha porque, vamos, esto no es normal.
O sea, empieza una relación, vamos, muy seria con ella porque esta chica merece, es oro en paño, ¿no? Y claro, que una chica hoy día le diga a un chico, viceversa, me da igual, que quiere empezar una relación de noviazgo estando en gracia de Dios, hombre, es una audacia. Pero claro, no es lo mismo empezar de una manera una relación que de otra manera. Pues que seamos valientes también, ¿no? No pasa nada. Ya tienen fecha de matrimonio. Para el año que viene ya... Quiero decir que todo va mucho más deprisa cuando realmente, ayer también nos lo decían, ¿no? ¿Qué proyecto de vida tienes? Puedes tener una vida tan distinta de tu novio, tan distinta, y luego vais a confluir, cuidadito, pon las bases primero bien y luego todo seguramente fluirá fantásticamente, ¿no? Bueno, pues eso, en lo cotidiano, sirvan a los pobres, decía el Papa León, estudien, trabajen de verdad, ¿no? No perdiendo el tiempo. Vivimos en el mundo para santificarlo y casi sin darnos cuenta nos encontramos con dos escollos a sortear, me parece. Vivimos en el mundo y a veces nos identificamos demasiado con él, casi siempre plegándonos a criterios que no son evangélicos, o al contrario, decimos, wow, el mundo, qué miedo, y me separo de él. Ni una cosa ni la otra. Es una tentación doble, ¿no? Participar en los afanes, las responsabilidades humanas sí, pero confundirnos con ellos, pues no. Realmente lo que el hombre espera de nosotros es que seamos coherentes, que no seamos como todo el mundo si somos de verdad católicos, ¿no? Vale, bueno, me voy a saltar cosas porque si no, no terminamos. Pier Giorgio, he puesto ahí las fotos de los últimos beatos que son realmente extraordinarios, ¿no? En su juventud. Pier Giorgio Frassati, ese joven que murió contagiado, bueno, sabe la vida, ¿no? Con 24 años, súper divertido, universitario, amigo de sus amigos entrañablemente, sanote, bueno, impresionante. Y Carlo Acutis, pues el chaval este del mundo digital, ¿no? Que tanto bien ha hecho a los jóvenes y a todos, ¿no? Y he dejado en el medio el medallón de Tomás Moro, porque Santo Tomás Moro, yo creo que para hoy en nuestra vida actual de España es un referente obligado. Es la fidelidad a la conciencia. La fidelidad a la conciencia. Ese hombre que era el canciller de Inglaterra, el brazo derecho de Enrique VIII, con sus títulos, con sus tierras, con sus posesiones, con sus bienes económicos, las rentas, y que fue perdiendo todo por ser fiel a su conciencia, hasta que perdió la cabeza, claro, hasta que fue mártir. Bueno, me parece una coherencia impresionante, ¿no? A eso estamos llamados. Y me paso a las dos tentaciones que vamos a ver enseguida. Las menciona de alguna manera también el Papa en el Evangelio Gaudium, el inmediatismo y no tolerar el fracaso. Me he fijado en estas, habla de más, pero me he fijado en estas porque me parece que son las más peligrosas, porque de entrada no se ve dónde puede estar el error. No hay nada más contagioso que la prisa, mucho más en este mundo de vértigo en que vivimos. La velocidad nos devora a todos y ha invadido también el campo de apostolado, me parece. Buscamos resultados muy inmediatos y la siembra es a largo plazo. Si nos cuesta permanecer en silencio en oración, estando simplemente con el Señor, es tal vez porque tenemos la tentación de querer convertir cuanto antes a los que tenemos cerca, ¿no? Y no nos damos cuenta de que no es posible un duradero retorno al Evangelio con estas masas descreídas que nos rodean, ¿no? En muchas ocasiones. Es verdad que es necesaria la tierra buena del Evangelio, pero también es verdad que el Evangelio nos habla de la paciencia. Hasta producir el 30, el 60, el 100. Y en la evangelización nunca podemos correr. La falta de calma ha arruinado muchísimos proyectos apostólicos, muchos. Iniciamos una actividad, a lo mejor innovadora, que nos parece que puede dar fruto, y en cuanto vienen las primeras dificultades nos venimos abajo y nos arrugamos. Vamos a cambiar, esto no resulta. Espérate, ten paciencia, espérate un poco, ¿no? Desde luego lo que no funciona efectivamente no podemos seguir haciéndolo, pero si intuyes que podemos atraer de alguna manera, que no nos arruguen las primeras dificultades, ¿no? Y además nos olvidamos de que Dios realmente da fruto cuando y como quiere. A mí me ayuda pensar mucho en San Francisco Javier, cuando él hace esa ingente misión en la India, realmente en casi toda Asia, y se propone llegar hasta Japón, porque le han dicho que en Japón hay personas
muy inteligentes y que seguramente van a entender mejor la fe católica que la India, ¿no? Son meses de trayecto, las embarcaciones, bueno, se pueden imaginar lo que pasaban por allí los pobrecillos, ¿no? Que la gran mayoría pues no llegaban, ¿no? Tempestades y de todo, ¿no? Y llega a la capital, bueno, llega ahí a la ciudad de Kagoshima en 1549 con el deseo de tener una conversación, una entrevista con el emperador que le habían prometido, ¿no? Los intérpretes. Y no consigue nada. Hay hielo, hay nieve, va descalzo, una cantidad de penurias tremendas. Y realmente convierte a muy poquitos, ¿vale? Pero él no se echa para atrás y dice, bueno, pues si no podemos quedarnos en Japón porque nos echan de aquí, no pasa nada. Ahí está China. China puede ser lo que Dios quiere para nosotros ahora mismo, ¿vale? Puede ser otro proyecto ambicioso, vamos a China, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa en Japón? Realmente había convertido muy pocos, pero tras 30 años, con los pocos que ha dejado, ya son más de 150.000 en 30 años. Y a los 30 años, es decir, en 1614, se cierran todas las fronteras de Japón, se expulsa a todos los sacerdotes de la isla y quieren terminar ahí. Es la persecución de los jesuitas, de los franciscanos, de San Pablo Miki, crucificados, ¿no? Esa terrible persecución de los cristianos, o reniegan de su fe o van al martirio, y la gran mayoría va al martirio. Pero hasta el siglo XIX eso queda la isla absolutamente aislada de todo el mundo. No hay comercio siquiera exterior, no solamente que entren misioneros, no hay comercio exterior. Y a finales del siglo XIX, cuando llegan los primeros misioneros, porque la isla se abre un poquito más, ¿qué pasa? Que bajan señoras de las montañas porque se encuentran con que hay un señor, un blanco, que parece que está haciendo algo como la misa, les suena. Entonces le preguntan, ¿usted está casado? No. ¿Y usted quiere al papá? Sí. ¿Y a la Virgen? Claro, claro. Dice, ay, nosotros somos de los bautizados por Javier, 2 siglos, sin ningún sacerdote, y la fe se había transmitido. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nuestras miradas cortas dicen, no, esto no tiene fruto, esto no merece la pena, esto va a ser un fracaso. Que no, que lo importante lo hace el Señor, el protagonista es el Señor. Y ahí se fueron transmitiendo la fe, pues de generación en generación, las familias, enseñando lo poquito que sabían del catecismo, porque no creo que supieran mucho más que el Padre Nuestro, el credo, confesarse y hacer poquitas oraciones más, ¿no? Y sin embargo, pues ahí había permanecido la fe. Bueno, los grandes misioneros siempre han creído en estas palabras del Señor, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada, no poco, nada. Pero es verdad que no han tenido prisa en la evangelización, no se han lanzado a un apostolado frenético, descuidando su vida interior o la de aquellos a los que acompañan, no han organizado diversiones así muy jocosas para atraer a otros. No, que esto, vamos, puede ser una diversión, pero también nos formamos. Nuestro apostolado, aunque sea muy poco vistoso, nunca es un fracaso. ¿Por qué? Pues ahí nos lo dice el Papa Benedicto otra vez, ¿no? El éxito no es una palabra de Dios, no es una palabra de Dios, ¿no? Dios siempre trabaja en la humildad de los que colaboramos y a veces incluso de los frutos. Bueno, pasamos a la segunda, miedo al fracaso. Ya vamos terminando, esto es muy rápido. Esta es la segunda tentación que dice el Papa también en la encíclica y quizás más difícil de vencer todavía, porque más difícil hoy al menos que hace algunos años. ¿Por qué? Porque hoy, al menos la educación, casi todo, se basa en el triunfo, ¿vale? Los currículos cada vez son más mediocres, los títulos son cada vez más generosos y el niño, aunque no sepa dar una patada al balón, con 3 años ya le llamamos campeón. Entonces, parece una tontería, pero si no nos hemos enfrentado al fracaso, entre comillas, a un fracaso aparente en nuestra vida, al chico joven le es muy difícil tener garra para superarlo, ¿vale? Muchas crisis de ansiedad, de tal, a veces es porque no les hemos enseñado a vencer dificultades, así de sencillo. Es una cosa muy fácil de hacer, ¿no? El éxito solo nos anima a la autocomplacencia. Justo para vivir nuestra fe, necesitamos creernos de verdad lo que acabamos de decir, sin mí nada podéis hacer. La evangelización la hace Él. Si el éxito me anima a la autocomplacencia, del éxito casi nunca aprendo nada.
o poco, ¿vale? Entonces, cultivar el sentido de la humildad en nuestras vidas es absolutamente fundamental. ¿Y cómo se hace esto? Pues lanzándonos a la acción, lo que decíamos antes. Si yo tengo que defender la fe en mi trabajo, en mi apostolado o en mi clase, evidentemente tengo que formarme, pero se van a reír de mí, a veces me van a hacer el vacío. Es igual, eso me va a hacer fuerte, eso me va a dar garantías de fidelidad, porque ya he confesado en público que soy católica, no me voy a comportar de cualquier otra manera, ¿no? Es imprescindible lanzarnos a la acción apostólica, es el ABC de toda pedagogía, ¿no? Y aprender a triunfar del miedo al fracaso y también del perfeccionismo, que los educadores somos como muy perfeccionistas y claro, si queremos hacer algo que sea perfecto, pues nunca vamos a hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, pasamos ya al penúltimo punto, y el último es muy cortito. Las minorías creativas que decía Benedicto XVI tantas veces en sus intervenciones, ¿no? Precisamente porque urge una nueva evangelización conviene no tener prisa. Urge la evangelización de todos y debemos de priorizar, creo yo, la formación de unos cuantos, de forma cuidadosa, de unos cuantos líderes en mi parroquia, en mi comunidad, en mi movimiento, para que sean esa sal y ese fermento en la masa, ¿vale? Mucha paciencia, saber enterrarnos en la formación de otros, desaparecer muchos años para que sean otros los que se luzcan. Bueno, ¿y qué es esto de las minorías creativas? Es un término que acuñó un historiador, este que vemos aquí, Toynbee, un historiador británico, que hizo un estudio de la historia realmente impresionante, ¿no? Fijándose en cómo las civilizaciones siempre habían resurgido de muy poquitas minorías. Una civilización se acaba cuando no hay minorías creativas, decía él, que inventen algo nuevo, por decirlo así, ¿vale? Normalmente, dice Benedicto XVI, son las minorías creativas las que determinan el futuro. Bueno, ¿es posible evitar la caída de una civilización? Toynbee no lo duda. Siempre pueden ir relevándose unas minorías creativas a otras hacia infinito. ¿Qué hizo San Benito? Pues resistir a la decadencia del Imperio Romano ante la invasión de los bárbaros, ¿no? Y siembra toda Europa de monasterios que preservaban y transmitían los tesoros de la vieja cultura. Y de ello surge una España absolutamente renovada, social y religiosamente. Es qué pena se cayó el Imperio Romano, como que qué pena. Bendito sea Dios que teníamos a San Benito y hizo de ese Imperio Romano, renovó absolutamente toda la sociedad, ¿no? Algo similar sucederá siglos después con Francisco de Asís, con Teresa de Jesús, con Santo Domingo de Guzmán, personas concretas que supieron formar a su lado estas minorías creativas. Y con profética clarividencia se dieron cuenta todos ellos de que solo unas minorías santas bien convencidas de lo que creen y muy bien preparadas podían ganar la batalla al mal. A esto dedicaron sus vidas, en vida oculta, con mucha paciencia, Bueno, he traído ahí, Chesterton, que es este genial periodista británico, mitad del siglo XX, súper divertido, y yo creo que algún día será santo en la Iglesia porque está convirtiendo a muchos intelectuales, ¿vale? Con ese sentido común impresionante que tiene en sus textos, ¿no? Y su conversión a la Iglesia Católica pues dice mucho también de la coherencia, de la sinceridad y del intelecto que tenía este hombre, ¿no? Ozanam, que es el que está en el centro, profesor de la Sorbona de literatura, es menos conocido, pero es el que funda con solo 22 años, creo, las Vicencianas. Frassati, Giorgio Frassati estaba en ellas, ¿no? Estas impresionantes, ¿no? De San Vicente de Paúl. Y bueno, y luego, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos el matrimonio que está arriba, Luigi y María, es un matrimonio romano de no hace tanto, que fueron el primer matrimonio que beatificó Juan Pablo II unidos, ¿no? Y en la homilía dijo algo así como, realmente vivieron una vida tremendamente sencilla, pero hicieron extraordinariamente bien lo ordinario, este matrimonio. Para ser santo, hacer extraordinariamente lo poquito o lo ordinario que tenemos en cada día, ¿no? Y luego la familia Ulma, que también conocerán seguramente, es una familia polaca con 6 hijos que alojaban en su granja polaca a, creo que 12 judíos, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando fueron descubiertos fueron acribillados a balazos todos. La madre estaba embarazada del 7º hijo y fueron declarados mártires todos, son santos los 7 hijos
y los padres, ¿no? Es la familia Ulma, un testimonio impresionante, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Con toda sencillez, pues están persiguiendo a los judíos, los llevan a campos de concentración, a hornos crematorios, me los meto en la granja y con 6 hijos alimentando a 12 judíos escondidos, o sea, la vida no sería fácil, pero realmente no se lo pensaron, ¿no? ¿Formar minorías significa ir demasiado despacio? No, es que tenemos mucha prisa y por eso vamos despacio, ¿no? No tengamos miedo en enterrarnos en esta formación, ¿no? Porque no significa renunciar a todos, al contrario, significa multiplicarnos mucho, ¿vale? Convertirnos en apóstoles de apóstoles, eso sería el reto. Y así volvemos al comienzo de nuestra intervención. Lo que la Iglesia realmente necesita en todo tiempo, pues es testimonios de santidad. Y terminamos con la Virgen, como les decía. A mí siempre me impresiona muchísimo los franciscanos, llevaban mucho tiempo en América, en México, evangelizando, intentando evangelizar, y era una gran pobreza lo que encontraban allí. Se convertían, bautizaban y volvían a sus ritos paganos, a sus sacrificios paganos, ¿no? Hasta el punto de que el obispo de Ciudad de México, Zumárraga, un vasco impresionante, escribió una carta a Carlos I, el emperador, pidiéndole regresar a la península porque allí no había nada que hacer con estos indios. Al que le dio la carta para llevarla al barco, pues sospechaba lo que iba en la carta y nunca la entregó. Y a los pocos días de escribir esta carta, como 15 días o 20, pues aparece la Virgen de Guadalupe en el cerrito de Tepeyac a este indio. Conoceré esto, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, si no había prácticamente conversiones hasta esa época, a partir de 1531, que fue realmente la aparición al indio, empiezan a bautizarse y a ser coherentes con su fe, no solamente bautizarse, sino permanecer en la fe, ¿no? En muy poquitos años, creo que son 5 o 6 años, hay casi 6 millones de bautismos, de conversiones. ¿Por qué? ¿Qué hizo la Virgen? Pues acudamos a la Virgen porque realmente ella tiene la clave casi siempre de la evangelización. Es la gran evangelizadora, la que nos abre puertas. Aquí la Virgen del Pino, lo decían todos ayer, ¿no? Impresionante cuando baja la Virgen, cuando sale en la procesión, ¿no? Pues la Virgen, esa que recibe al niño con esa ternura, ¿no? Es la que nos va abriendo puertas, la que nos va abriendo caminos. Una nueva cristiandad apunta por encima de la angustia existencial, de la seducción muchas veces laicista. El hombre del siglo XXI tiene tanta sed de Dios como el de hace 21 siglos. La frase de la Virgen, pues no la podemos guardar en el corazón, ¿no? No estoy yo aquí que soy tu madre, no temas, ¿no? Ya está, termino con esto. El mundo puede volver a Dios, por menos que por mí no quede. Voy a hacer lo que pueda, ¿no? La importancia absoluta de la oración y de la misión a la vez, esas minorías santas, y siempre de la mano de la Virgen. Y nada, muchísimas gracias y de verdad enhorabuena por la organización de las jornadas y por todos ustedes que me parece que... por tu ponencia, tu testimonio. Quédate por aquí, aunque vamos con un poquito justo de tiempo, vamos a hacer una cosita. Como ya está el café preparado,